Hola, mi nombre es David Gabriel y sean bienvenidos al canal La Cadena de Custodia, donde se realiza la emisión de cápsulas informativas, charlas, conferencias, seminarios e investigaciones referentes a temas de investigación de ámbitos en las ciencias forenses. El día de hoy nos acompañará un gran amigo y colaborador, el químico clínico Mauricio Valencia Pérez, egresado de la Universidad Veracruzana, quien además cuenta con la carrera de técnico laboratorista. Realizó una estancia académica en el Instituto Politécnico Nacional y actualmente se encuentra laborando como asesor de calidad de laboratorios y hospitales alrededor del país. En estos momentos nos hablará sobre el tema la bioseguridad. Bienvenido, hermano. Hola, muchas gracias, hermano. Muy bien. Hola, mucho gusto a todos. Como bien mencionaba mi hermano, mi nombre es Mauricio y el tema de hoy vamos a abordar lo que es la bioseguridad. Cabe mencionar que la bioseguridad es aplicable para muchos aspectos y en diferentes lugares de las profesiones y iremos viendo justamente alrededor de la presentación en dónde debe de aplicarse esta bioseguridad. Comencemos. Ok, los temas a considerar en esta presentación son como tal generalidades de la bioseguridad y más a fondo el uso y manejo del equipo de protección personal, eh, los residuos peligrosos biológico-infecciosos y en dónde se aplica la bioseguridad, como bien les decía. Como tal, para entender cómo aplicar la bioseguridad, hay que saber qué es la bioseguridad. Y bueno, la bioseguridad es el conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos, químicos, físicos a los que está expuesto en el desempeño de sus funciones. También los pacientes y el ambiente en el que se encuentren. Esta definición es tomada de la OMS. Eh, Mencionaba en la definición tipos de riesgos. ¿Cuáles son estos tipos de riesgos? Bueno, hay tipos de riesgos físicos. Ejemplos de estos puede ser ruidos, temperatura, gases, radiaciones, entre otros. Hay riesgos químicos como estar en contacto con sustancias tóxicas, sustancias inflamables, sustancias irritables, entre otros. Y tenemos los riesgos biológicos, en donde entra el material microbiológico, los fluidos corporales, restos de cuerpos de animales, entre otros, ¿no? Entrando un poquito al tema de los riesgos biológicos, como sabemos, en la cadena de custodia trabajamos en todas las áreas, pero nos enfocamos principalmente al área de la salud y a las ciencias forenses. Como tal, enfoqué mi presentación en parte a este tipo de área. Por lo tal, voy a abordar mucho lo que son los riesgos biológicos. Los líquidos a los que se tiene contacto, que se consideran como potencialmente infecciosos, son como tal la sangre, el semen, la secreción vaginal, leche materna, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, líquido amniótico, líquido peritoneal, líquido pericárdico y cualquier otro líquido que esté contaminado con sangre. Esto es importante tenerlo presente, ya que en todas las áreas que les mencionaba estamos en contacto o se está en contacto con este tipo de líquidos, por lo cual hay que tomarlos principalmente como líquidos potencialmente infecciosos. Factores de riesgo biológicos. Bueno, factores de riesgo hay muchísimos y dependiendo el tipo de riesgo, pues ese, van a ser los ejemplos que tenemos, pero hablando en específico de los riesgos biológicos, pues como bien mencionaba, es estar en contacto con fluidos y secreciones corporales. También consideramos un tipo de riesgo biológico, el tener accidentes con materiales punzocortantes o lesiones con equipos contaminados. Un adecuado
una inadecuada disposición de desechos, un uso inadecuado del equipo de protección personal y una técnica inadecuada de preparación de soluciones desinfectantes, entre muchos otros. Entre las disposiciones que debemos de cumplir a la hora de laborar en el sector salud o en el sector en donde estamos en contacto con este tipo de riesgos biológicos, se considera importante llevar a cabo o seguir ciertas recomendaciones que nos van a ayudar a nosotros a poder aplicar de manera correcta la bioseguridad. Empezamos con algunos de estos, que es el higiene de manos, que es muy importante, el uso del equipo de protección personal, la prevención de pinchazos de aguja y lesiones con otros instrumentos afilados, tener una correcta educación en la higiene respiratoria y la etiqueta de la tos, la limpieza ambiental en el sector salud y la eliminación de desechos. Hablando un poquito de la higiene de manos o el lavado de manos, pues como sabemos, lavarse las manos no es solamente me echo agua, tipo enjabono y ya me seco, ¿no? Justamente el lavado de manos debe de durar aproximadamente 40 a 60 segundos. Y bueno, hay ciertos pasos que hay que seguir, recomendados directamente de la Organización Mundial de la Salud. Son los que menciono a continuación. Primeramente, se los voy a explicar a grandes rasgos y, bueno, ustedes van a ir viendo en las imágenes cómo se debe realizar esta parte, ¿no? Primeramente, hay que mojarse las manos con agua, eso lo sabemos. Después, tomar lo que es la solución de jabonadura, lo suficiente para poder cubrir todas las superficies de las manos. Lo ideal es que tratemos, en el momento que empezamos a lavarnos las manos, es que evitemos estar en contacto ya o tocar otras superficies. Ya que tomamos el jabón, pues lo que vamos a hacer es frotar este mismo entre las palmas de las manos, haciendo movimientos circulares. Después, lo que vamos a hacer, ya que empezó esta jabonadura a tener acción, es frotar las palmas de las manos entre sí hacia el dorso de la otra, ¿no? Es decir, yo la mano derecha voy a frotar la palma con el dorso izquierdo y así sucesivamente con la otra mano. Hay que frotar las palmas entre los dedos, entrelazándolos. Hay que frotar el dorso de los dedos de la mano con la palma de la mano puesta, agarrándose los dedos, es decir, de esta forma. Hay que frotar con un movimiento circular los pulgares, de la misma forma, el pulgar izquierdo con la mano derecha y el pulgar derecho con la mano izquierda. Hay que frotar las puntas de los dedos contra la palma contraria. Ya que trabajamos este tipo de pasos, lo que vamos a hacer a continuación es abrir el agua y enjuagarnos las manos, secárnoslas con una toalla desechable. Y justamente esta misma toalla que utilizamos para secarnos las manos es con la que vamos a cerrar el grifo del agua, justamente ya que como ya nos lavamos las manos, lo ideal es ya, como les repetía, no estar en contacto con alguna parte del proceso del lavado de las manos y justamente tener las manos ya limpias y seguras. Esto es un aspecto muy importante que debe de saberse aplicar en todo momento y que no debemos dejar nunca de considerarlo, ¿no? Hablando un poquito del equipo de protección personal, bueno, ¿qué es el equipo de protección personal? El equipo de protección personal es aquel grupo de objetos de protección que nos van a ayudar justamente a poder prevenir las enfermedades y accidentes que pudieran alterar la salud de los trabajadores en el desempeño de cualquier actividad laboral. Vamos a ver ejemplo de estos tipos de partes de protección personal, dependiendo la parte del cuerpo que a nosotros nos proteja, ¿no? Hablando de la parte de la protección del cuerpo, pues sabemos que es importante el uso de batas, pero no solamente tenemos considerado que la bata blanca y la bata de azul que se llega a utilizar es la única, y no es así. También contamos con mandiles y overoles. Más adelante vamos a ver en dónde principalmente son aplicables este tipo de
de ejemplos de protecciones. También tenemos la protección de ojos y cara. Justamente hay diferentes tipos y ejemplos para protegernos los ojos. Unos pueden ser los gogles, otros son los lentes que, pues bueno, hay una diferencia entre estos ya que los lentes son más pequeños y solo llegan a cubrir la parte como tal del ojo y en el caso de los gogles, pues cubren una parte más amplia de la cara. Y bueno, si queremos nosotros estar al 100% protegidos por la parte de la cara, pues es el uso de las caretas. Cabe mencionar que si nosotros llegamos a utilizar una careta, y es importante también utilizar el cubrebocas que ahorita vamos a ver, es decir, usar ambos. No, el uso de una careta sin cubrebocas sigue siendo de la misma forma, pues una protección baja o nula. Ahora tenemos la protección de la nariz y la boca. Aquí entran lo que son los cubrebocas, que hay muchos tipos, ¿no? Pero los más comunes que se llegan ahorita a utilizar, pues es el uso del cubrebocas de triple capa y el uso del cubrebocas KN95, que dependiendo este tipo de protección es la protección, ¿verdad? El nivel de protección. Un KN95 nos va a proteger muchísimo más que un cubrebocas de triple capa. Luego tenemos la protección de las manos, que de igual forma, dependiendo del lugar en el que nos encontremos, laborando es el tipo de guantes que debemos de llegar a utilizar. Hay guantes de hule, hay guantes de látex y hay guantes de nitrilo. Es decir, los guantes de látex y nitrilo llegan a utilizarse en conjunto en casi todos los lugares de aplicación y los guantes de hule son específicos en otras áreas. También tenemos la protección de la cabeza, en donde es importante también utilizar el uso de una cofia para proteger toda la parte de la cabeza, la parte de arriba, la parte completa de la cabeza. Y también tenemos los cascos. Entrando ya en materia de lo que son los residuos peligrosos biológico-infecciosos, es importante reconocer que hay una serie de pasos para poder trabajar estos residuos y todos estos vienen especificados justamente en la norma oficial mexicana 087 ECOL SSA1 2002, en donde nos habla acerca de la protección ambiental, salud ambiental, residuos peligrosos biológico-infecciosos, su clasificación y especificaciones de manejo. Vamos a ver cuáles son estos. Las fases para el manejo de los RPBI es primeramente la identificación del residuo peligroso, luego sigue el envasado, la tercera parte es almacenamiento temporal, después de que se almacena temporalmente viene la recolección y transporte externo, luego sigue el tratamiento y al final la disposición final. Cabe mencionar que la parte en las fases en las que está más en contacto el usuario del área de la salud son los primeros 3 generalmente, ya que es importante la identificación del residuo peligroso para poder desecharlo en el recipiente correspondiente. El envasado de igual forma y el almacenamiento temporal, que es importante ya que estos residuos van a estar precisamente almacenados en un lugar en donde va a ser recolectado por la empresa que trabaje las fases que siguen, ¿verdad? Y bueno, hay que saber clasificar este tipo de residuos peligrosos dependiendo el tipo de residuo para poder saber en qué recipiente tendríamos que desechar estos residuos, ¿verdad? Como primera parte tenemos a la sangre, ¿no? La cual en el estado líquido debería de ser envasada en recipientes herméticos de color rojo. Aquí es donde viene justamente la sangre líquida como tal, debe estar desechada en este recipiente. Posteriormente tenemos los cultivos y cepas de agentes infecciosos, que como tal su estado físico es sólido, y en estos debemos de desecharlos en las bolsas de polipropileno de color rojo. Aquí también en las bolsas de color rojo van los residuos no anatómicos que más adelante vamos a ver.
Luego vienen los patológicos, que son, estos los podemos tener y de igual forma de forma sólida y de forma líquida. Los residuos patológicos sólidos, como partes de cuerpo, de humano, de animales, que no se encuentran en formol, deberán ser desechados en las bolsas de propileno de color amarillo. Y los residuos patológicos líquidos, como líquidos corporales, excluyendo la sangre en estos casos, deberían de ser desechados en recipientes herméticos de color amarillo. Los residuos no anatómicos se dividen en dos, en sólidos y líquidos. Los sólidos deben de ser desechados en bolsas de polipropileno de color rojo y los líquidos en recipientes herméticos de color rojo. Ejemplos de estos, torundas empapadas, de estos residuos no anatómicos, torundas empapadas o gasas empapadas en sangre, bolsas de unidades que todavía contienen sangre, jeringas que tienen sangre como tal todavía en su interior, obviamente destacando que tienen que ser jeringas sin aguja, ¿verdad? Entre muchos otros ejemplos. Y el último, la última clasificación de estos residuos son los objetos punzocortantes, los cuales el estado físico de estos son sólidos. Ejemplos pueden ser agujas, hojas de bisturí, microtúbulos, entre otros aspectos, navajas que se encuentren justamente en contacto con la sangre de alguna persona, deben de ser desechados en recipientes rígidos de polipropileno de color rojo. Y es importante justamente tener en consideración que de nosotros depende clasificar y desechar los residuos peligrosos biológico-infecciosos en el lugar que correspondan, no solamente para protegernos a nosotros, sino para proteger a los demás también. Y esto es una parte importante de la bioseguridad que aplica para todos, no aplica solo para la parte propia. Entonces, sí es importante considerar que el uso inadecuado o el manejo inadecuado de los residuos peligrosos biológico-infecciosos son un gran riesgo para la salud de las personas. Y bueno, los lugares de aplicación tanto el equipo de protección como el manejo de los RPBI son varios, ¿no? Y les voy a hablar un poquito de en dónde son importantes llevar a cabo esta bioseguridad por áreas de aplicación. En primera tenemos a los laboratorios clínicos y laboratorios de microbiología, ¿no? Aquí es importante considerar que el uso del equipo de protección varía, ¿no? Generalmente en un laboratorio clínico utilizamos lo que es la bata, el cubrebocas y los guantes. Si es necesario, utilizaríamos lo que son los gogles y la cofia, dependiendo, ¿verdad? El tipo de pacientes que estemos trabajando. En microbiología llegan a utilizarse un poco más las batas azules, ya que, pues bueno, se está en contacto con materiales pues que pueden llegar a ser más corrosivos que trabajar un tubo, ¿verdad? En un laboratorio clínico. Una pregunta. ¿Cuál es Mándeme. la diferencia entre la bata blanca y la bata azul? O sea, ¿tiene más resistencia como tal la bata azul? ¿Su material es más resistente? Mm, Como tal, no. De hecho, la bata blanca puede ser, dependiendo del tipo de material, de algodón, y es un poco más gruesa. En la experiencia propia, la bata azul es muy delgadita, aunque sí tienen la misma finalidad que es protegerte, pues a mi punto de vista protege más la bata blanca que la bata azul. Ok. Consideraciones que debemos de tomar en cuenta para la bioseguridad del personal en el laboratorio clínico son amplias, ¿no? Y les voy a mencionar algunas de estas ya, pero hay más, ¿no? Una justamente es el equipo de protección personal que debe de ser utilizado en todo momento mientras uno se encuentre en el laboratorio. Ojo, mientras uno se encuentre en el laboratorio. Si es necesario salir fuera de lo ideal es dejar la bata o el equipo de protección dentro y no sacar el equipo de protección a la parte externa del hospital o del laboratorio. ¿Por qué? Porque sabemos, como bien mencionamos, es un equipo de protección y este equipo de protección está en contacto o estuvo en contacto con pacientes
con líquidos o fluidos que pudieron haberse quedado impregnados en el mismo equipo de protección, y este puede ser un foco de infección hacia el exterior. Otro punto importante de la bioseguridad en el laboratorio clínico es el uso de no utilizar, en el caso de las mujeres, collares o aretes y tener el cabello recogido. En el caso de los varones, si tienen el cabello largo, de la misma forma. Otra bioseguridad importante en el laboratorio clínico, pues es el uso adecuado de los residuos peligrosos biológico-infecciosos. En el caso de la toma de muestra, pues sabemos que pues, la toma de muestra sanguínea pues, se realiza mediante holders o jeringas, los cuales estas tienen agujas, y es importante el desecho adecuado de las agujas de las jeringas en el recipiente rígido de color rojo. También justamente en el laboratorio clínico de microbiología, pues contamos con cultivos, más que nada en el de microbiología, los cuales una vez que ya se trabajaron, estos deben de ser desechados en la bolsa roja, por ejemplo, ¿no? Otra recomendación de la bioseguridad en este tipo de laboratorios es como tal contar con una ruta de RPBI, justamente para que la persona encargada de la recolección de estos residuos tenga justamente dónde pasar ya en específico y no se esté en contacto con los residuos entre todo el personal. Estos son algunos ejemplos de aplicaciones de la bioseguridad en el caso del laboratorio clínico, ¿no? En el caso del área quirúrgica, pues bueno, siempre debe de estar el área quirúrgica eh, utilizándose lo que es el equipo de protección de forma permanente. Y aquí, por ejemplo, a diferencia de una bata blanca, aquí utilizan más lo que son las batas azules o los overoles, dependiendo. Y el uso de la cofia, los gogles y guantes, ¿verdad? Aquí, en el caso de los guantes, suelen utilizarse más los guantes quirúrgicos que los guantes de látex o nitrilo, aunque, bueno, varía dependiendo del hospital en el que uno se encuentre. Todas las muestras o desechos que justamente en el área quirúrgica se trabajen, pues deben de ser desechados en el lugar correspondiente, ¿verdad? Si tuvimos hojas de bisturí, pues es importante tener a la mano un recipiente rígido para poder desecharlo cuando éste deja de utilizarse. Sabemos que en una cirugía hay pérdida o hay más pérdida de sangre, en donde podemos llegar a tener gasas o algodón empapado en sangre, y justamente este debe de ser desechado en una bolsa roja, ya que se encuentran estos residuos no anatómicos empapados en sangre. Otra disposición importante de los RPBI en un quirófano, pues es si hay partes o órganos que se están desechando, por ejemplo, una placenta, estos deben de ser desechados en la bolsa amarilla si no se encuentran en formol, que era lo que mencionaba en parte de la clasificación de los residuos peligrosos. Entre otros aspectos, también pues los fluidos deben de ir en donde deben de desecharse. Y el manejo del equipo de instrumental con el que se trabaja en las cirugías, de igual forma, solo es para una vez, es decir, que una vez que tú utilizaste unas pinzas, una base de bisturí, estos no deben de utilizarse hasta que sean desinfectados de la forma correcta y esterilizados, claro está. En el caso de la hospitalización, hablando, pues, aquí entra lo que es la parte de hospitalización y urgencias, pues el riesgo de igual forma o del contacto con algún fluido, pues también en estos casos está pues más aumentado, ya que por ejemplo en el caso de urgencias puede llegar a una persona a lo mejor pues desangrándose, o algún ejemplo en específico de un paciente que esté sufriendo alguna complicación, pues aquí es importante de igual forma el uso del equipo de protección, siempre tiene que estar presente, lo que mínimo como tal, pues una bata o unos guantes al momento de estar en contacto con el paciente, tener el cabello recogido,
la atención que requiere el paciente y de igual forma saber en dónde desechar un residuo pesado en el o en el del que es el material que se utiliza para curar a las personas. La misma forma en el de hospitalización, un uso inadecuado de limpieza en este tipo de áreas, que como sabemos, pues no siempre está un paciente ahí, van cambiando constantemente. Entonces, cada que un paciente nuevo llega a alguna cama, ya sea de urgencia, hospitalización, está de encontrarse en las condiciones óptimas para recibir al paciente que acaba de llegar, tomando en cuenta que la idea de un paciente en un hospital pues es evitar las enfermedades intrahospitalarias y que éstas no se compliquen. Luego sigue el laboratorio de patología, en donde aquí entra, pues como sabemos, aquí se trabaja pues muchas veces pues si pueden ser partes de cuerpo o cadáveres, en donde tenemos que considerar que son considerados 100% patológicos. Si se tiene corte de mano, tenemos que tomar en cuenta si estamos trabajando con algún tejido, debe de desecharse en el lugar correcto. Si justamente se está trabajando con algún cadáver, pues aquí justamente es importante el uso del equipo de protección, que como veíamos, hay muchos equipos que no se utilizan en todos lados. Por ejemplo, aquí tanto en el laboratorio de patología como en el anfiteatro, podemos llegar a utilizar un mandil, botas, aquí un poco más la manipulación, los guantes de hule, que son más gruesos que un guante de látex. El desecho de estos residuos justamente pues son patológicos, dependiendo de su estado sólido o líquido, como veíamos, debe de ser el desecho que estos deben de tener. En estos casos aquí vamos a considerar pues un poco más lo que es las bolsas y los recipientes amarillos, porque trabajamos con material patológico como tal. Y bueno, la bioseguridad en el anfiteatro es la misma, debe de utilizarse el equipo de protección personal pertinente, ya que estamos en contacto con cadáveres, y pues ahora sí, aún así en contacto con el cadáver, pues se puede llegar a tener el contacto con algún fluido. Entonces, el equipo de protección personal en esta área es muy importante. Y bueno, pues de igual forma el área del anfiteatro debe de estar 100% pues en constante limpieza y desinfección por cualquier tipo de agente patológico que pudo haberse quedado. Y de igual forma, el uso de equipo de protección personal debe de ser utilizado en todo momento, pero a la hora de salir de esta área, debe de quedar uno no con el equipo de protección personal, y menos en estas áreas, fuera o al exterior. Estos son algunos ejemplos de equipo de protección en donde debe utilizarse y la bioseguridad donde debe aplicarse. Y bueno, por mi parte, eso es todo de la presentación. Aquí dejo algunos links de donde se sacó esta información. Espero les sean de utilidad para poder complementar esta pequeña charla que se llegó a tener. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hermano. Nada más para hacer unas pequeñas dudas que suelen surgir con respecto al el equipo de protección, lo que es residuo peligroso biológico infeccioso. Con respecto a las fases relacionado al residuo peligroso biológico infeccioso, el manejo del RPBI, hubo un caso en el estado de Veracruz, no recuerdo en qué ciudad, donde se encontró en los hospitales, en un hospital, no recuerdo cuál, en la situación de los desechos que no fueron recolectados. Habías mencionado que son 6, 7 fases en las cuales 6, ajá. los que llevan a cabo los procedimientos, bueno, los primeros 3
ahí tienen contacto directo los médicos, enfermeros, los que llevan a cabo todo el ámbito de laboratorio y hospitalario, que es Ujú, la colocación de, ya sea de material quirúrgico o para lo que son la recolección de fluidos corporales, así como órganos, por ejemplo, ¿no? Que cada uno va dividido en lo que son el tipo de residuo peligroso, ya sea en el color amarillo, que serían órganos, por ejemplo, y ujú. en el color rojo, que vendrían siendo, dependiendo el tipo de material, ya sea en bolsa o en el bote rojo, que eran punzocortantes. Para residuos líquidos. Ah, bueno, punzocortante es el rígido. Ujú. Ajá, el rígido. Ese era por ponerlo por un ejemplo. Y ya de ahí, después de eso, seguía la fase 4 que era la recolección. En esa situación, se había visto en una nota en la que pasó más de un mes, quiero suponer, porque era una gran cantidad de material quirúrgico, así como indumentaria de hospitalaria, que era pues todo lo que se lleva puesto el médico, por ejemplo, y más en esta situación que se está viviendo lo del COVID. Allí qué procede o qué se llevaría a cabo, porque tardaron bastante, o cómo es eso, ese procedimiento para hacer la recolección. Decías que era por parte de empresas particulares. O- ok, sí. Aquí es importante, tú mencionas que era bastante, pues es importante justamente la misma norma nos menciona el tiempo de almacenamiento de estos residuos peligrosos, que dependiendo del nivel de del hospital o el área médica en la que se esté, es el tiempo que debe de permanecer los residuos peligrosos, tanto almacenados como en el recipiente como en el área de almacenamiento temporal. Justamente no debe de superar los 30 días ese almacenamiento porque justamente alguien o en una empresa especializada en esto debe de recogerlos o estarlos recogiendo frecuentemente, ya que, como sabemos, en este tipo de bolsas o recipientes, pues tenemos material que pues puede estar echándose a perder, ¿no? Y puede llegar a ser Así un es. foco de infección. Y sí, justamente hay una empresa que justamente donde se tiene el almacenamiento temporal, la camioneta de la empresa llega a ese lugar y personal especializado preparado en la recolección de los mismos con su equipo de protección pertinente viene y recoge estos residuos y se los lleva. La idea justamente no es mantener mucho tiempo estos residuos peligrosos, biológico-infecciosos, porque justamente el tener mucho tiempo esos residuos puede volverse también un foco de infección. No sé si haya quedado aclarada tu duda. Claro que sí. Esta ya es más que nada un ámbito general, ya nada más para concretar el tema, que a grandes rasgos, ¿qué tan importante es la bioseguridad? Ok, bueno. La bioseguridad es de suma importancia para todos. Es decir, para tanto el personal que labora en el sector salud, como para los pacientes, como para las personas que no están hospitalizadas o que no están en el sector salud, pero se encuentran en las calles. ¿Por qué? Porque justamente la bioseguridad o la parte importante de la bioseguridad es protegernos unos a los otros de las posibles infecciones que puedan llegar a haber, ¿no? Hablando, por ejemplo, en el sentido del COVID, pues no solamente las personas que están en un hospital utilizan un equipo de protección, todos la utilizamos, ¿no? Al salir a las calles, pues debes de utilizar mínimo un cubrebocas y si es posible una careta, unos lentes para proteger pues toda la cara, si es posible. Pero la bioseguridad es algo que nos corresponde a todos, no solamente al personal o al sector salud, porque justamente si nosotros utilizáramos el equipo de protección adecuado,
el contagio disminuiría. ¿Por qué? Porque todos nos encontraríamos justamente protegidos y evitaríamos la entrada de agentes infecciosos a nuestro organismo. Entonces, la bioseguridad es de suma importancia en todo momento para evitar y prevenir el contagio de enfermedades. Entonces, es eso, es sumamente importante el uso de este. Ok, ahorita me llegó a la mente otra duda. He visto, y ahorita que relacionaste lo del COVID, donde hablan, en algunos lugares ponen carteles pegados relacionados al uso de cubrebocas, careta, gel antibacterial, pero el uso de guantes. He escuchado sobre la contaminación cruzada. ¿Qué tan benéfico es el uso de guantes en esta situación con relación al COVID? No, yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque justamente como sabemos y lo vimos, los guantes son un equipo de protección personal, pero justamente estos guantes nos están protegiendo de todo lo que tocamos. Pero se nos olvida a veces que tenemos puestos estos guantes y vamos por la calle tocando cualquier cosa con los guantes contaminados, ¿no? Así es. Entonces, o ya se te hizo fácil contestar un teléfono y sacar con los guantes sucios tu teléfono personal. En lo personal yo no lo recomiendo porque justamente eso en vez de protegerte, a lo mejor te protege contra lo que tocaste, pero eso que tocaste ya contaminó los guantes y tú los sigues trayendo puestos. Entonces eso al final de cuentas sigue siendo un foco de infección para la persona que los trae y para todo lo que va tocando también. Entonces, en estos sentidos, yo no lo recomiendo. Mejor es más importante para mí no utilizarlos y estar constantemente sanitizando tus manos con gel antibacterial o si es posible, pues lavarte las manos frecuentemente, que llevar un guante que después a lo mejor ni vas a desechar de forma correcta Claro. y viene siendo un foco de infección para muchas personas. Yo en específico no lo recomiendo. Esa es una muy buena aclaración porque sí se ha visto, como lo mencionaba, en lugares que ponen los carteles especificando el uso de cubrebocas, guantes, gel antibacterial y principalmente lo de los guantes, ¿no? Porque muchos no hacen uso del gel antibacterial y se les hace más fácil el uso del guante, pero, pero con el poco conocimiento de lo que acabas de mencionar, del uso del teléfono, agarras el teléfono, después te lo pasas al oído y ya te estás contaminando Claro. constantemente. O hay veces que tienes los guantes puestos y te rascas la cara o Así te es. tocas O comes con y el eso, guante. sí, exacto. Y eso a veces las personas que las traen puestas se olvidan por completo que llevan unos guantes y que estos ya tocaron infinidad de cosas y justamente eso viene siendo un factor de riesgo en la infección o la propagación de algún agente infeccioso, como es ahorita frecuentemente el coronavirus. Pues muchas gracias por esta pequeña charla. No sé si quieras agregar algo más. Pues sí, una conclusión a esta presentación es que no olvidemos que la protección es de todos y para todos. Y si nosotros mantenemos una correcta bioseguridad en todo momento, evitaríamos frecuentemente que se propaguen las infecciones mayormente. Y no olvidar que todo el personal de salud en específico en todo momento está protegiéndose para cuidar o salvaguardar la seguridad de los pacientes. Entonces, no olvidar que es muy importante y que llevarla a cabo nos puede prevenir enfermedades o hasta salvar una vida. Pues Muchas gracias. pues muchas gracias, hermano. Gracias por la presentación. Gracias por la información relacionada a la bioseguridad, porque la verdad, en estos momentos sí es muy importante, no nada más para la gente relacionada al ámbito de las ciencias de la salud como tal, que son los hospitales, la gente eh, médica,
porque sí están en alto riesgo, la verdad. Están en contacto directo con el COVID, con el SARS-CoV. Y pues también que quede en conciencia de la gente, ¿no? Que para ellos también se debe dar uso directo a la bioseguridad, que Claro. en estos momentos, pues, con que usen un cubrebocas y una careta, el lavarse las manos como lo especificabas, pues ya están haciendo una gran aportación, no nada más para ellos mismos, sino para la población en general. Así que pues muchas gracias, hermano, gracias por la exposición y no queda nada más que decir que es momento de investigar y de llegar a la verdad.